Sí, claro. Pero antes de iniciar, sí quiero hacer una aclaración. Cuando yo hablo de milpa, me estoy refiriendo a policultivo o agroecosistema, donde en el mismo espacio y en el mismo tiempo se siembran al menos maíz, frijol y calabaza. ¿Sí? Con ese concepto yo me refiero a la milpa. Insisto, es un policultivo. Cuando yo hable de maíz, me voy a referir al monocultivo de maíz, donde se siembra puro maíz, donde no hay asociación de cultivos. Y es importante hacer esta diferenciación, porque de hecho el estudio de la milpa como tal es lo que pertenece al campo de la agroecología. El estudio de los policultivos, como la milpa, como el café, como el traspatio, como el sistema agrícola silvopastoril, como la vainilla, etcétera, 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 son policultivos donde policultivos o agroecosistemas, donde, insisto, se siembran al mismo tiempo y en el mismo distintos cultivos, ¿sí? Entonces, esa es la característica. Mientras que la agronomía tradicional estudia el manejo de los monocultivos que tienen como fin elevar su productividad, el estudio de los policultivos es campo de la agroecología. ¿Sí? Entonces, hecha esta aclaración, vamos a pasar a discutir lo que es el contenido del libro. De hecho, el libro está organizado en tres grandes temáticas. En la primera temática, lo que nosotros hicimos fue hacer una evaluación de las tecnologías que utilizaron los maiceros de temporal en el manejo de su maíz. Digamos, esa es la primera fase que abordamos en el libro. En la segunda fase, lo que se hace es comparar las ventajas que tienen los policultivos, el policultivo en este caso de la milpa, contrastado con el monocultivo de maíz. Como vamos a ver, la milpa se caracteriza porque es más productiva, es más resiliente y sostenible que el manejo del monocultivo del maíz. Y en la tercera gran temática que aborda el libro, nosotros, recurriendo a algunas cifras que exponemos en el libro, vemos que hay capacidad para poder obtener la autosuficiencia alimentaria y la soberanía alimentaria, al menos en maíz. Nosotros entendemos como autosuficiencia alimentaria y o soberanía alimentaria la producción de granos básicos, en este caso de maíz, de frijol,
y de pepita de calabaza, que sean saludables, que sean nutritivos, que sean sabrosos y que sean culturalmente idóneos a los productores. A eso nos referimos cuando hablamos fundamentalmente de la autosuficiencia alimentaria y de la soberanía alimentaria. La diferencia entre estos dos conceptos es la parte de la región que abarcan, del espacio que abarcan. Mientras que la autosuficiencia alimentaria se reduce a la producción de granos básicos a nivel local. La soberanía alimentaria se refiere a la producción de granos básicos, pero a nivel nacional. Miguel Ángel, Cualquier duda me pueden parar, ¿eh? Cualquier pregunta, el chiste es que no vayan quedando ninguna duda. ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Miguel Ángel? Ok, entonces continuamos. Sí. ¿Qué hicimos para evaluar las tecnologías que se aplicaron en el manejo de maíz de temporal? Nosotros recurrimos al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias para conocer si este instituto, que por decreto presidencial tiene la función de generar y de transferir tecnologías, para ver si este instituto tenía paquetes tecnológicos recomendados para el cultivo de maíz. Y en efecto, fuimos a las oficinas del INIFAP y nos encontramos con que para el estado de Puebla, para los 217 municipios del estado de Puebla, se tenían recomendados paquetes tecnológicos para cada uno de ellos. Yo hice este estudio más o menos en 8 o 9 municipios y conseguí esos paquetes tecnológicos. ¿Cuáles fueron para alguno de los municipios que estudiamos? Bueno, si ustedes ven aquí en la diapositiva que estoy presentando, los paquetes tecnológicos para Coexala, que es un municipio que se encuentra enclavado en la Mixteca Baja Poblana y que está colindando con Morelos y con Guerrero, pues nos dieron su paquete tecnológico. Y lo mismo sucedió para Huejotzingo. Y lo mismo sucedió para Huaquechula, para San Nicolás de los Ranchos, para San José Chiapa, para Cuyoaco, para San Nicolás Buenos Aires y para Sesma, que fue los municipios que nosotros trabajamos. Y entonces, si ustedes ven este paquete tecnológico, el INIFAP, de hecho, siguiendo el enfoque metodológico del grupo consultivo de investigación de agricultura a nivel internacional, lo que hacen es, digamos, dividir este paquete tecnológico en dos grandes apartados. Por un lado, generan semillas mejoradas
a las cuales hay que agregarles ciertas cantidades de agroquímicos para que puedan ser productivas. Este grupo consultivo le llama a estas semillas milagrosas. Y esa es la esencia de las revoluciones agrícolas. La diferencia es la forma en cómo se van generando estas semillas milagrosas. De tal forma que actualmente estas semillas se están generando pues normalmente vía transgénica, pero insisto, el problema no es tanto la generación de semillas, sino que estas semillas, para que puedan revelar su productividad, tiene que agregársele grandes cantidades de grandes cantidades de agrotóxicos, de agroquímicos. Si no hay esos agroquímicos, si no se les aplican esos agroquímicos, no pueden, no producen estas variedades mejoradas, estas semillas milagrosas. Y todos los paquetes tecnológicos que recomienda el INIFAP, digamos que están influenciadas por las recomendaciones que han hecho este grupo consultivo a nivel internacional. Todos los institutos de investigaciones agrícolas a nivel mundial siguen este enfoque metodológico definido por el grupo consultivo agrícola internacional. Todos, excepto los de algunos países, digamos que no están dentro de la órbita capitalista. Pero todos los demás, incluso algunos de ellos, asumen este tipo de recomendación, ¿sí? Este es el paquete tecnológico que nosotros tomamos en cuenta para poder hacer la evaluación de las tecnologías que utilizaron los productores de maíz, de carne y hueso en el campo. Estas fueron. Si ustedes ven aquí, solamente se trata de tecnologías modernas. Tenemos puros tipos de semillas, puras semillas mejoradas. Tenemos fertilización, tenemos la fecha de fertilización, tenemos el uso del tipo y dosis de herbicida, tenemos insecticidas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nosotros hicimos entonces a nivel de campo fue contrastar si estas prácticas recomendadas por el INIFAP las llevaban a cabo productores de maíz de temporada. Eso fue todo lo que hicimos. Y a todo el paquete tecnológico le dimos un valor de 100 unidades, pero cada práctica tuvo distinto valor dependiendo del impacto que tiene en la productividad. Por ejemplo, el uso de semillas mejoradas, nos dijeron los especialistas en manejo de maíz que el uso de estas semillas deberían tener un peso de 20 unidades de 100, es decir, una quinta parte, ¿sí? Pero para eso, los productores tendrían que sembrar cualquiera de las semillas mejoradas anotadas en el paquete tecnológico del INIFAP. Y aquí si vamos al campo, preguntamos qué tipo de semillas sembraban. Si la semilla que sembraban coincidía con alguno de estos ciclos, al productor le dábamos 20 unidades.
utilizaba ninguno de estos, le poníamos 0. Y si utilizaban algún híbrido, pero que no estaba dentro de esta lista, le dábamos 10 puntos. Y lo mismo pasó con fecha de siembra, le dimos un valor de 10 unidades, y si sembraba entre marzo y mayo, desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo, le dábamos un peso de 10 unidades. La densidad de plantas, si sembraba entre 50 a 60,000 plantas, le dábamos 15 unidades. Y si utilizaban estas fórmulas de fertilización que se ven en la lámina, pues le dábamos 25 puntos. Si utilizaban fertilizantes, pero era otro tipo de fertilizante, le dábamos 12.5. Y si no utilizó fertilizante, le dábamos 0. De tal forma que para cada productor tuvimos una puntuación que podía ir del 0 hasta el 100. Ese era, digamos, el rango de calificación que podían obtener los productores donde hicimos la investigación. En estos municipios que les acabo de mencionar, levantamos casi 500 encuestas para poder llevar a cabo la investigación. Entonces, así fue como nosotros hicimos la evaluación. No fue cosa del otro mundo, fue ver qué tanto los productores de maíz adoptaban o aplicaban las tecnologías recomendadas por el INIFAP, y le dimos una puntuación a ese uso. En Coexala, por ejemplo, el promedio del índice de apropiación de tecnologías modernas o radicales fue de 26.7 unidades. Sí, estamos hablando de una calificación bajísima. De 100 puntos, solamente eran utilizadas de este paquete que ofertaba el INIFAP, solamente fue aplicado un poquito más de una cuarta parte. Todo lo demás, pues no se aplicaron. No se aplicaron. Eso fue lo que sucedió. Y en Huejotzingo sí fue más alto, alrededor de 50 unidades, pero hay que considerar que en Huejotzingo, en 1967, comenzó un programa que se llamó el Plan Puebla y que tuvo como finalidad llevar a cabo la modernización agrícola de esa región. Estuvo fundamentalmente en el municipio de Huejotzingo, pero también tuvo su impacto en algunos otros municipios aledaños. Entonces, la diferencia entre el uso de tecnologías entre Coexala y Huejotzingo se debe a que en Huejotzingo, insisto, se aplicó el Plan Puebla desde 1967 hasta finales del siglo XX. Entonces, así fue como nosotros hicimos la evaluación de el paquete tecnológico de las tecnologías que nosotros deseábamos evaluar. Con los datos que sacamos de la evaluación, nosotros agrupamos a los productores en 2 tipos. Me interesa enfatizar en la segunda, porque fue la que me permitió a mí diseñar el modelo productor innovador, que es lo que nosotros exponemos en el libro. Entonces,
En una clasificación, los maiceros los agrupamos por sus rendimientos por hectárea. Ahí obtuvimos 3 tipos de productores: de bajo, de medio y de alto rendimiento. Y el patrón tecnológico que fue aplicado por los productores de alto rendimiento o eficientes fue lo que asumimos nosotros como el modelo productor innovador, que lo tenemos exactamente en esta lámina. Fíjense la diferencia en cómo llevan a cabo el manejo de maíz de temporal los productores de carne y hueso con respecto al paquete tecnológico ofertado por el INIFAD. El INIFAD, por ejemplo, no recomienda la conservación de suelos. Sin embargo, el 27% de los productores de Coexala lo llevan a cabo, y el 41% de los productores de Huejotzingo lo llevan a cabo. No recomiendan la siembra de semillas nativas, pero en Coexala el 98% de los productores sembraron semillas nativas, y en Huejotzingo, a pesar de todo el programa de modernización del Plan Puebla, pues el 99% utilizaron semillas nativas, el 99%. Y bueno, también asociaron cultivos, rotaron cultivos, aplicaron estiércol, aplicaron fertilizantes, aplicaron herbicidas y aplicaron insecticidas. Exactamente la combinación de tecnologías campesinas y de tecnologías modernas es lo que nosotros llamamos diálogo de saberes. Sí, para nosotros, el diálogo de saberes es el uso de tecnologías creadas en épocas históricas distintas, mientras que las tecnologías campesinas tienen un origen milenario, un origen ancestral, pues las tecnologías modernas apenas derivan de la Revolución Verde, derivan de una revolución que se llevó a cabo a mediados del siglo XX. Ciertamente empezó en 1943 con la creación de la Oficina de Estudios Especiales, sobre todo en el norte del país, y digamos que los primeros frutos de esa revolución verde se empezaron a aplicar ya en el campo en los años 50 y sobre todo en los años 60, ¿sí? O sea, no tienen ni 100 años de haberse generado esas tecnologías, pero también insistimos, la forma como llevan a cabo los maiceros de carne y hueso en los municipios estudiados difiere sustantivamente de la forma en cómo lo recomienda el INIFAD, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos aquí, lo que predominan es el uso de tecnologías campesinas, mientras para evaluar el índice de apropiación de tecnologías modernas utilizamos el índice de apropiación de tecnologías radicales. Para medir el uso de tecnologías campesinas, utilizamos el grado de empleo de tecnologías campesinas. Y la diferencia fue enorme entre esos dos valores. Hubo una diferencia cuando menos de 40 unidades entre uno y otro. Mientras que las tecnologías modernas en Coexala, ese me acuerdo muy bien, lo he utilizado en varias ocasiones, fue de 26.7,
el uso de tecnologías campesinas fue un poco mayor a las 60 unidades. Y así pasó también en Huejotzingo. Ciertamente hubo mayor uso de tecnologías modernas en Huejotzingo, pero también fue visiblemente mayor el uso de tecnologías campesinas. Esa es, digamos, la cuestión. ¿Qué hemos encontrado? Bueno, ya les había dicho, las tecnologías campesinas fueron más aplicadas por los maiceros de temporal. Encontramos una relación directa entre el uso de tecnologías campesinas y los rendimientos por hectárea. A mayor uso de tecnología, mayores rendimientos. Lo otro que hemos encontrado en todos los municipios donde hemos hecho ese estudio es que los maiceros de alto rendimiento, aquellos que nosotros asumimos como modelo productor innovador, todos manejaron el maíz como milpa, todos. Y su rendimiento duplicó en promedio el de los maiceros menos eficientes. También encontramos que los maiceros eficientes son pobres alimentarios, son minifundistas extremos y tienen poco acceso a los medios de producción. ¿Qué es un pobre alimentario? Es una persona que aun cuando dedique todo su ingreso a la compra de la canasta básica, no le es suficiente para adquirir. Entonces, ese es un pobre alimentario, que si yo tengo un ingreso de 100 pesos diarios y los canalizo a la compra de alimentos básicos, aquellos recomendados por la canasta alimentaria, pues es una cantidad insuficiente que no me permite adquirir esa canasta alimentaria. Y en ese sentido, y de acuerdo a los criterios expresados por el Coneval, eso es un pobre alimentario o un pobre extremo. Son minifundistas extremos porque sus parcelas de maíz son muy pequeñas. En promedio deben de ser de 1.2 hectáreas, es decir, de 12,000 metros cuadrados, ¿sí? Y pues estos productores, todos los productores de la milpa aplicaron un diálogo de saberes donde resalta construcción de pisos de plantas. No sé, Oscar, si ya nos vamos por ahí salió un anuncio que ya faltaban 10 minutos para salirnos. No sé si puedas ver. Pues ya le di aquí a actualizar, maestro. Ya se quitó el mensaje. Seguimos. Bueno, seguimos entonces, ¿no? Por favor. ¿Alguna pregunta, perdón, hasta dónde vamos? Pepe, Juan, creo que nadie allá se fue. Yo quiero, a ver, es muy, muy interesante porque toda la terminología o toda la construcción del lenguaje lleva implícito eh, muchos conceptos. Por ejemplo, cuando yo escucho la palabra revolución verde, pienso en empresas transnacionales. Pienso, cuando escucho semilla mejorada, lo mismo, y los agrotóxicos, que son lo que vendríamos a decir esquemáticamente el capitalismo salvaje invadiendo el territorio. Ese es un comentario, y lo que me ilumina mucho es el rendimiento de las tecnologías campesinas ancestrales que da mayor rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la propaganda que incluso entró a todas las instituciones que compraron países como Bolivia hasta recientemente
o México, obviamente, que les hicieron una invasión y todos los amparos que están metiendo ahorita las Bayer y Monsanto y todos estos contra el decreto de sin maíz no hay país, lo que me ilumina mucho es ver que el rendimiento con las semillas nativas es mucho mejor. Y todo el círculo de lo que es tanto la siembra de maíz como el concepto de la milpa como una posibilidad alimentaria. Y un comentario que te quería preguntar es la relación con Tosepan, de ahí de Cuetzalan, porque ha sido un una serie de comunidades indígenas organizadas en Tosepan, que creo yo, desconozco, aunque tengo contactos con varios de ellos y consumo algunos de sus saberes y de sus productos, cómo es en Tosepan se desarrolla también como uno, ya después esto que manejabas de Quetzalan, sí ellos manejan más semillas nativas y conceptos nativos y también meten, además de la milpa, otro uso. O sea, se organizan de tal manera, son 35,000 campesinos organizados en cooperativas. ¿Y qué experiencia tienes tú o conocimiento de Tosepan? O la Tosepan, como le dicen. Sí, a ver, una aclaración, Pepe. La Tosepan Titatanisque se encuentra ubicado en el paradisíaco municipio de Coexalan del Progreso Sí. y está en la sierra nororiental de Puebla. Yo al municipio que me refiero es de Coexala. Ah, Este ok. está en la Mixteca Baja, Perfecto. en un clima que contrasta totalmente con el de Coexala. Es un clima seco, árido. Entonces, no me refiero al, al municipio de Coexala, pero aprovecho para decirte que la Tosepan Titatanisque, evidentemente que es una de las cooperativas más relevantes que tenemos en México. Y fíjense, casualmente fue creado por investigadores del Plan Puebla, que en aquel entonces crearon un programa que se llamó... entonces estaba diciendo que la Tosepan Titatanisque fue creada por un grupo de investigadores que originalmente perteneció al Plan Puebla, pero que conformaron un programa que se llamó de manera específica el Plan Zacapuaste. Y entonces tenían la misma función de modernizar la agricultura. Pero estos investigadores, cuando llegan a Coexalan del Progreso, se encuentran que uno de los principales problemas que tenían los campesinos eran que los intermediarios les compraban muy barata su mercancía y les vendían muy cara las mercancías de origen industrial, como o agroindustriales. Y entonces estos compañeros, pues en lugar de modernizar la agricultura, se dedicaron a organizarlos, de tal manera pues que esta organización, pues ahora es un referente a nivel internacional, no solamente por el número de miembros que aglutina o por el número de programas que lleva a cabo, sino también por
la cantidad de recursos económicos que han invertido sobre todo en el desarrollo de la agricultura de temporal pues no solamente del municipio de Cuexalan. Yo ya no recuerdo cuántos municipios engloba la Tosepan, pero engloban varios. Entonces, cuando yo me refiero a Cuexalan, insisto, pues me estoy refiriendo al municipio que se encuentra en la Mixteca Baja, que no tiene nada que ver con Coexhalan del Progreso. Pero también Pepe hacía una reflexión muy interesante respecto a la Revolución Verde, respecto a las revoluciones agrícolas en general. Y nos decía Pepe, pues que cuando él oía hablar de la Revolución Verde, pues su referente normalmente eran las transnacionales, ¿sí? Las transnacionales productoras de semillas y productoras de agrotóxicos. Y en efecto, los que se benefician, las beneficiarias de las revoluciones agrícolas han sido las transnacionales, aquellas que están produciendo estas semillas transgénicas y aquellas que están produciendo todos los agrotóxicos que se están aplicando a la agricultura de riego, pero también a la agricultura de temporal. De hecho, el próximo lunes va a haber una reunión, está abierta. Si me permiten ustedes, les mando el correo de Sin Maíz No Hay País, porque nos vamos a reunir todos los que de una u otra manera tenemos que ver con la producción de granos básicos para diseñar un plan de acción, pues que no solamente va a abordar la parte técnica, sino que va a abordar también la parte política, porque las transnacionales siguen empecinadas, por ejemplo, en el uso de glifosato. Y nos están diciendo que el glifosato pues no causa ningún problema, cuando Monsanto primero y ahora Bayer, que adquirió Monsanto, pues ha perdido demandas millonarias en los Estados Unidos, porque ahí sí los obligan a pagar los problemas de salud que ocasionan estos agrotóxicos. Insisto, han perdido demandas millonarias, pero aquí en los países dependientes, en los países subdesarrollados, pues normalmente no hay forma, digamos, de hacer una demanda en contra de estos agrotóxicos por las enfermedades que ocasionan, a pesar de que está totalmente demostrado que el uso del glifosato, pues está causando cáncer, está causando muchos problemas en la niñez, porque normalmente el glifosato va a parar a los granos que se producen, o va a parar a los mantos freáticos, o envenenan los suelos, y entonces de una u otra manera estamos consumiendo glifosato. Y entonces pues comienzan a emerger enfermedades pues propias del uso de este agrotóxico. Entonces, si me lo permiten, yo paso el teléfono, paso el correo de Sin Maíz No Hay País para los que quieran participar el próximo lunes en esta discusión. Insisto que va a tener un carácter técnico, pero también político, pues lo puedan hacer. Lo único que nos piden ahí
es anotar nuestro nombre, si pertenecemos a alguna organización, ponerla, el lugar de donde estamos interactuando con productores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y les digo, en efecto, si ustedes ubican cuando se crea la Revolución Verde, van a ver que la Revolución Verde tiene más fines económicos que productivos. Se crea en 1943 en México. ¿Y qué pasó en 1943? Estábamos a finales de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo estábamos saliendo de la crisis más profunda que ha vivido el capitalismo en 1929-1933. Y esta crisis fue clasificada por John Maynard Keynes como una crisis de demanda, de falta de capacidad de compra. Y lo que se quería entonces era articular a todos los sectores económicos, a todas las ramas económicas en la compra y venta de productos agroindustriales. La agricultura hasta esa fecha prácticamente no estaba articulada a la acumulación de capital. Y entonces con la Revolución Verde lo que hacen es articularla totalmente, articular a la agricultura a la Revolución Verde. ¿Por qué? Bueno, que la Revolución Verde iba a producir las semillas, iba a producir los agrotóxicos, iba a producir los tractores, iba a producir los instrumentos que se utilizan en el manejo de los cultivos, y pues todo eso significaba expandir la demanda económica. Y esa era exactamente la propuesta de Keynes, que teníamos que expandir la demanda para que ya no hubiera una crisis de sobreproducción. Entonces, esa es su finalidad original de las revoluciones agrícolas, ¿sí? Entonces, Pepe en ese sentido, pues tiene toda la razón. Cuando hablamos de revoluciones agrícolas, nos estamos refiriendo a las transnacionales y a las transnacionales que producen y venden las semillas mejoradas, los transgénicos y sobre todo los agrotóxicos. Sí. Bueno, vamos a pasar yo creo que a la parte más interesante del libro, que tiene que ver exactamente con el uso de tecnologías campesinas. ¿Sí? Lo que han hecho nuestros ancestros para crear los policultivos es todo un arte. Es toda unos saberes relevantes que tienen que ver fundamentalmente con la construcción de pisos de plantas. Cuando yo hablo de pisos de plantas, pues son pisos figurados, ¿eh? No vayan a pensar que tenemos los pisos de plantas así bien hechecitas. Pero cuando estamos hablando de pisos de planta, estamos hablando de que en su construcción la mano y la sabiduría indígena campesina aplicaron el principio de la biomimesis. ¿Y qué es el principio de la biomimesis? Es asumir a la naturaleza como maestra, como pedagoga, para de ella aprender formas, procesos y organización para imitarla sin dañarla. Si ustedes entran a cualquier ecosistema natural, van a encontrar los pisos de plantas. Van a encontrar plantas muy grandes, luego van a encontrar plantas más pequeñas, plantas arbustivas y seguramente van a encontrar plantas herbáceas. A esos pisos de plantas yo me estoy refiriendo. Pero esos pisos de planta, y aquí está la gran sabiduría campesina,
no es un revoltijo de plantas, son pisos de plantas que van a establecer colaboraciones entre sí. Esa es la esencia de la aplicación del principio de la biomimesis, que imitan la estructura vegetacional y funcional que tienen los ecosistemas naturales. Cuando hablamos de maíz, frijol y calabaza, estamos hablando de pisos de plantas. Estamos hablando del maíz, que es la planta más alta, del frijol, que es la planta mediana, y de la calabaza, que es la planta, que es la planta más pequeña. Las colaboraciones, la simbiosis, las sinergias que se van a establecer de esa asociación de plantas, de esos pisos de plantas, es lo que nos va a explicar por qué las tecnologías campesinas son más productivas y además es la base que potencia la resiliencia y la sostenibilidad de los agroecosistemas o policultivos. Yo les llamo agroecosistemas o policultivos de forma indiferenciada. Para mí son sinónimos, ¿sí? Y entonces tenemos, por ejemplo, quiero mostrarles esta lámina. Tenemos aquí una milpa, se ve donde se ve el maíz, donde se ve el frijol, y muy abajo, si son observadores, van a ver la calabaza, donde yo solamente voy a referirme a algunas simbiosis que se llevan a cabo dentro de estas plantas, dentro de estos pisos de plantas, y que nos van a explicar por qué los policultivos son más productivos. Bueno, en primer lugar, hay que decir que las plantas son los únicos seres vivos que tienen la posibilidad de transformar productos inertes, productos muertos, en productos vivos. Son las únicas, son los únicos seres vivos. ¿Cómo llevan a cabo esa transformación? A través de la fotosíntesis, a través de captar energía solar, a través de usar el dióxido de carbono, a través de usar nutrientes y a través del uso de agua, que todos por separado, insisto, son seres inertes, para combinarse y dar origen a lo que se conoce como la primera forma de vida orgánica, que son los azúcares. Entonces, ese proceso fotosintético, la diferencia que se tiene, por ejemplo, con el manejo del monocultivo de maíz, es que en este monocultivo de maíz no se establecen colaboraciones, no hay más plantas más que el maíz. Al contrario, se establecen en el monocultivo de maíz, se establecen competencias, tanto por la luz solar, que es indispensable para llevar a cabo la fotosíntesis, como por el recurso que se encuentra en el suelo. ¿Qué pasa con un monocultivo de maíz? La bibliografía nos reporta que cuando tenemos un monocultivo del maíz, el proceso fotosintético del primer tercio de hojas, que está, digamos, en la parte más alta, es el que lleva a cabo el 50% de la fotosíntesis, es decir, de la transformación de productos inertes a productos vivos. El segundo tercio, el tercio de en medio, solamente lleva a cabo el 30% de la fotosíntesis. Y el último tercio, que está pegado en el suelo, lleva a cabo, de las hojas que están pegadas al suelo, lleva a cabo el 20% de la fotosíntesis. En síntesis, en resumen, lo que eso nos quiere decir es que cuando tenemos un monocultivo del maíz, están compitiendo por luz solar. ¿Por qué?
Pues porque las hojas, las únicas que aprovechan al 100% la energía solar, son las hojas que están más en la parte de más arriba. Pero ya las hojas que están en la parte de abajo y de más abajo, pues ya no llevan a cabo su proceso de fotosíntesis al 100%, porque las hojas que están arriba les están obstaculizando la penetración de rayos solares. Y sin rayos solares no hay fotosíntesis. Que quede claro. Si no hay rayos solares, no hay fotosíntesis. Yo siempre les digo a mis alumnos de la maestría que recordemos ese ejercicio que yo creo que a todos hicimos cuando nos hicieron sembrar una plantita de frijol en una caja y que se le abrió una ventanita y que vemos cómo la plantita, pues para poderse desarrollar, busca la luz solar y se viene acercando al hueco que se le hizo a la caja exactamente por la función que cumple la luz en el proceso de la fotosíntesis. Cuando tenemos la milpa, sucede otra cosa. Tenemos plantas que en biología se le llaman C3 y C4. ¿Cuál es la diferencia entre plantas C3 y C4? En la cantidad de luz que requieren para llevar a cabo el proceso de fotosíntesis. Mientras que la planta C4, que es el maíz en este caso, requiere mayor intensidad de luz, pero es la que forma el piso más alto, ¿sí? Pues de hecho, ahí el maíz no está compitiendo ni con el frijol ni con la calabaza. Al contrario, les está colaborando porque les está quitando la intensidad de los rayos solares, dado que estas plantas son C3, es decir, requieren menos intensidad de luz solar para llevar a cabo su proceso de fotosíntesis. Y en resumen, lo que nos dice lo que sucede en un agroecosistema de milpa es que todas las plantas que tenemos aquí están prácticamente trabajando al 100% el proceso de la fotosíntesis. Insisto, porque entre ellas no establecen competencia, sino que establecen colaboraciones. Si nosotros midiéramos la densidad de plantas que hay en un monocultivo de maíz comparado con un policultivo de maíz, en el policultivo prácticamente hay la mitad del número de plantas por hectárea de maíz, o probablemente un poquito más, el 60%. Pero su densidad de plantas, es decir, el número de plantas que hay por hectárea, es mucho menor que el número de hectáreas que hay en un monocultivo del maíz. Por eso aquí digamos que no hay competencia por luz solar. No sucede lo que pasa con los monocultivos de maíz. Y en cambio, entonces, insistimos, pues tenemos que este maíz es mucho más productivo que un monocultivo del maíz. Si ustedes se van, por ejemplo, al sistema de información agropecuaria y pesquera de la SADER, van a ver que en Colalpan, que es el dato que yo tengo donde he trabajado a mayor profundidad el agroecosistema de milpa, van a ver que ahí el rendimiento promedio del maíz es de 950 kilogramos por hectárea. Y en cambio, la producción de maíz en la milpa es de 2,750. Hemos medido, estas cifras no las estoy inventando. Hemos tomado muestras y hemos pesado la producción que se obtiene en varios metros cuadrados. Y bueno, si ya tengo la producción que se obtiene en varios metros cuadrados, puedo hacer una extrapolación por hectárea. Si en 10 metros cuadrados yo obtengo tanto rendimiento, pues una regla de 3, la pregunta es, ¿cuánto rendimiento tengo en 10,000 metros cuadrados? ¿Qué es lo que tiene una hectárea? ¿Sí?
Entonces, lo hemos hecho a nivel de campo. Y lo que vemos entonces que aquí solamente la producción de milpa, de maíz en la milpa, es prácticamente 3 veces más que la producción de maíz que nos reporta el CIAP. ¿Por qué es más productiva? Pues exactamente porque el maíz está trabajando al 100% su proceso de fotosíntesis, que en términos cristianos significa la producción de mayor cantidad de grano, la producción de mayor cantidad de biomasa. Si esta producción mayor de los cultivos principales que forman la milpa, la literatura nos reporta que esa gran cantidad y diversidad de flora que hay absorbe hasta 20 veces más de dióxido de carbono. Dióxido de carbono, que es el principal gas efecto invernadero. ¿Qué quiero decir con esto? Que la milpa no solamente produce granos básicos, sino que también presta servicios ecosistémicos a la humanidad porque está secuestrando dióxido de carbono, porque está, digamos, sirven para almacenar dióxido de carbono que ya no permite salir a la biosfera y el dióxido de carbono, como cualquier gas efecto invernadero, pues lo que hace es retener el calor, el calor del sol, y eso es lo que está provocando el efecto invernadero. ¿Sí? Eso es lo que está provocando que se eleven las temperaturas. Entonces, eso es, digamos, un servicio extra que presta la milpa. Si ustedes observan lo que pasa abajo de la calabaza en un agroecosistema, todo esto que ven aquí, esta foto que tuve que acostarme ahí para sacarla, toda esta calabaza que ven aquí, de hecho se encuentra en toda la parcela donde se siembra la milpa. Es una alfombra verde que tenemos en la milpa, donde pues tenemos calabazas cuyas hojas pues juegan un papel de paraguas, de tal forma que si caen lluvias torrenciales, las gotas de agua, que son bombitas atómicas, que si cayeran directamente en el suelo, provocarían su erosión y el arrastre de partículas de suelo, pues lo que hacen es impedir que caigan directamente al suelo y caen en las hojas. Y estas gotas de agua que caen en las hojas van descendiendo suavemente al suelo, y lo que permite eso es que el suelo chupe, absorba el agua. Y entonces normalmente la calabaza tiene la función de conservar el agua y de conservar el suelo. Pero también durante la primera fase de la calabaza, impide el crecimiento de arbences para que no haya competencia con las plantas cultivadas. Aquí normalmente Modesto, que es el dueño de la parcela donde trabajo, normalmente siembra por estas fechas. Debe estar sembrando ahorita por estas fechas, Modesto. Después de que sembró, a los 15 días le tiene que dar la primera labor. Y la segunda labor se la tiene que dar máximo al mes. Si no se la da al mes, si se llega a pasar 3, 4 días, se le dificulta mucho porque la calabaza ya empieza a invadir los surcos. Y si ya invade los surcos, pues cuando le pasa el tractor, puede dañar a la calabaza. Durante el mes siguiente, la calabaza se encuentra frondosa, como lo indica esta foto. Es decir, si sembró el 24 de junio, tratan de sembrar el mero día de San Juan, bueno, pues el 24 de julio ya tuvieron que haber dado las 2 labores. Y la calabaza se mantiene, está dando sombra
hasta el 24 de agosto. Y después la calabaza se empieza a secar. Se empieza a secar y empieza a permitir que penetren los rayos solares y comienzan a emerger una gran cantidad de flora nativa, de arbences que empiezan a crecer, ¿sí? Pero ya es 2 meses después de que la milpa se sembró. Ya en ese entonces la milpa, pues en algunas ocasiones ya tiene el maíz ya tiene una estatura de 1 metro, 1,5 metros, el frijol ya está crecido, la calabaza pues ya está crecida y ya las arbences pues ya no le hacen nada, ya no compiten con estas plantas cultivadas. Entonces, vean toda la sabiduría que nos han legado nuestros ancestros en el manejo de la milpa. Sí, o sea, un cultivo que aparentemente no cumple ninguna función, si nos adentramos en ir viendo qué funciones, meternos a la milpa y, por ejemplo, tocar el suelo, vemos que ese suelo está muy húmedo. Y yo estoy seguro, no lo he hecho porque no he tenido recursos para usarlo, pero yo estoy seguro que en la milpa la cantidad de humedad que hay es mucho más alta que afuera de la milpa. Sí, y lo podemos medir porque ya hay instrumentos que nos permiten medir la humedad del suelo. Y también con la temperatura. La temperatura que hay en la milpa es más alta que la temperatura que hay fuera de la milpa. Pero cuando hablamos de frijol, ven esta diapositiva que tiene un granulito. Cuando hablamos de frijol o de haba o de chícharo o de cualquier leguminosa, estas plantas, por su propia naturaleza, pueden fijar nitrógeno atmosférico. Cuando un campesino siembra frijol, lo que está haciendo es recolectar nitrógeno atmosférico. ¿Sí? Y el nitrógeno es para las plantas lo que la tortilla es para nosotros. Es el principal alimento de las plantas. ¿Sí? Y la bibliografía nos reporta que las leguminosas pueden reportar hasta 200 kilogramos de nitrógeno puro. Y esto en términos cristianos significa alrededor de 1 tonelada de sulfato de amonio. 1 tonelada que ahorita debe de estar costando alrededor de 6,000, 7,000 pesos. ¿Sí? Que la naturaleza, que la milpa les regala al productor. ¿Sí? 1 tonelada de sulfato de amonio, aproximadamente casi 500 kilogramos de urea. ¿Por qué la diferencia? Bueno, pues por la concentración que traen estos productos de nitrógeno. El sulfato de amonio viene una concentración del 20.5%. ¿Qué significa eso? Significa que cada 100 kilogramos de sulfato de amonio solamente está aportando 20,5 kilogramos de nitrógeno puro. Y en cambio, 100 kilogramos de urea está aportando 46% de nitrógeno puro. Pero en conclusión, a lo que quiero llegar es de que estas plantas capturan nitrógeno atmosférico y que este nitrógeno se deja de producir en las fábricas y que de manera directa, de esa forma, también están controlando la emisión de gases efecto invernadero. ¿Sí? Lo que nosotros hemos encontrado cuando uno se mete a la parcela es que no solamente hay plantas cultivadas leguminosas como el frijol. Hay muchas arbences que son leguminosas y que tienen la función de fijar nitrógeno atmosférico. Por eso los campesinos dan sus labores de cultivo, porque con esas labores de cultivo les permite que ahora sí que se airee su suelo. Y cuando habla de que se airee, significa que este aire que tenemos aquí penetra en el subsuelo y con ello penetra ese aire
posee el 78% de nitrógeno. De ahí agarran el nitrógeno las bacterias que viven en simbiosis con las raíces de las leguminosas. Estamos a punto de que se nos vaya ¿cómo se llama? La señal. No sé si tendrán alguna duda, Nos quedan pero adelante. Yo quisiera dejarle hasta aquí para que en la siguiente sesión sigamos. Pero alguna pregunta acá. No, yo creo que es extraordinario, que es muy interesante, que es que uno tiene los conceptos y que siempre es mucho más enriquecedor cuando se integran en la conversación que tú haces y con el producto. No se escucha bien, Pepe. Creo que es maravilloso toda la serie de exposición de muchos conceptos que conocemos y que juntas tú y que tu trabajo en el libro sintetiza y lo explicas muy bien. Entonces me fue muy grata la plática y ya para la próxima tengo otras preguntas porque ya se va a acabar el tiempo y para dejar hablar a los demás. Yo te agradezco mucho, Miguel Ángel. Me da mucho conocimiento. Ya tengo ahí algunas frases que voy a desarrollar. Ningún problema, yo lo hago con mucho gusto. Continuaríamos con esta lámina la siguiente sesión, que entiendo sería el próximo jueves. Y lo vamos a reducir a 2 sesiones. Entiendo que son de 40 minutos, ¿no? Como vamos a ver en la próxima sesión, de estas simbiosis que se da en la milpa, existen cuando menos, nos hablan los autores, de cientos de simbiosis que se dan. Arriba, esos son los que vemos. Abajo, ya ni se diga. Hay millones de microorganismos que están descomponiendo la materia orgánica y que de ahí es una fuente de donde reciclan sus nutrientes y energía para que las nuevas plantas cultivadas puedan, digamos, nutrirse de esos elementos nutritivos. Por eso es que la milpa es mucho más productiva y barata, ¿eh? Es mucho más barata. Porque como vamos a ver en la siguiente sesión, también en la flora que existe en la milpa, hay una gran biodiversidad de artropodofauna, de insectos, que conforman cadenas alimenticias que impide que exista un depredador de los cultivos que están en la milpa. Pero eso lo dejamos para la próxima. Entonces, si no pasa nada, nos vemos el próximo jueves. Muy bien, Pepe, bueno, yo estaba muy atento con esta sesión, pero pues yo te pediría que tú sigas siendo el intermediario para que les avises, para garantizarles que espero que no me pase nada y que podamos seguir teniendo estas charlas. Hola. ¿Sí? Sí, soy Juan. Ah, qué bien, Juan. Quisiera comentar brevemente, bueno, agradecer la invitación. Por ahí José tiene abierto el micrófono, si lo pudiera apagar para que no salga el eco, por favor. Gracias, José, también por la invitación, por ser el intermediario. Solamente quiero decir, porque hay muchas cosas que me gustaría expresar, pero bueno, ya habrá momento o será en otro sitio, pero estoy encantado. Básicamente es lo que quiero decir y estoy pensando en centrar mi investigación o algún trabajo postdoctoral en la milpa. Es necesario trabajar algunas cosas acá en la región, en Michoacán, en la región purépecha. Y bueno, pues eso es lo que puedo decir, que estoy emocionado y gracias por invitarnos y por la información que se está virtiendo, ¿no? La experiencia. Gracias. Gracias a todos. Ojalá y Juan te diera chance de leer el libro, que lo bajaras por PDF. Creo que la vez pasada Oscar puso la liga, si no mal recuerdo.
porque ahí manejo toda la metodología para trabajar, digamos, con la milpa, como vamos a ver. Pues no, la parte de la evaluación es una fase, pero tiene otras 3 fases, pues que habría que hacer para, digamos, posicionar a la milpa como uno de los principales agroecosistemas de México, que es el principal agroecosistema, que nos puede, que a través de su manejo, a través de su siembra, podemos lograr la autosuficiencia alimentaria a nivel local y la soberanía alimentaria a nivel nacional. En ese libro, insisto, por desgracia, bueno, por fortuna me lo editó el CEDERESA, que es un centro de estudios que depende de la Cámara de Diputados, pero pues a mí me entregó 30 volúmenes que volaron prácticamente. Regalé los últimos cuando presenté el libro el 30 de abril y ando viendo si me dan permiso de poder editar una segunda edición, pero pues ya con una editorial comercial que me garantice a mí su distribución a nivel mundial, ¿no? Pero ahorita pues no sueltan prenda los de la CEDERESA. Yo espero que despuesito pues me permitan hacer esa situación, pero te invito, Juan, a que leas el libro. Está en PDF, se puede imprimir y para que conozcas a cabalidad cuál es la metodología que utilizamos para construir el modelo productor innovador. Y me da mucho gusto estar con ustedes, de veras, y los invito a que ustedes sean correas de transmisión para poder invitar a más personas interesadas en el manejo de la milpa. Pues yo con esto me despido. Ahora resulta que no se ha ido a la señal, pero nos vemos el próximo jueves. Que pasen muy buenas noches.